Abraham, Isaac y Jacob son las tres figuras más importantes de la historia bíblica. En la Biblia se les conoce como los patriarcas de Israel, es decir, los padres fundadores del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham fue el padre de la fe. Es considerado el inicio del pueblo de Israel, antes también llamado Efraín. Dios lo llamó cuando vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y le dijo que dejara su tierra para ir a una tierra que él le mostraría. Dios le hizo tres promesas fundamentales a Abraham: una gran descendencia, una tierra prometida, la tierra de Canaán, y también que su descendencia vendría con bendición para todas las naciones. Hay un momento clave en la historia. Dios le promete un hijo cuando él y su esposa Sara ya sean muy ancianos. Ese hijo fue Isaac. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe, que creyó en Dios incluso cuando parecía imposible. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo milagroso de Abraham y Sara. Su nacimiento fue extraordinario porque Abraham tenía cerca de 100 años, Sara cerca de 90 años. Isaac representa la continuidad del pacto de Dios con Abraham. Uno de los episodios más famosos de su vida es cuando Abraham estuvo dispuesto a ofrecerlo en sacrificio por obediencia a Dios, pero Dios detuvo el sacrificio en el último momento. Isaac se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus. Jacob es una figura muy importante porque de él nace el pueblo de Israel. Algunos momentos claves en su vida: engañó a su hermano Esaú para recibir la bendición de primogénito. Tuvo el famoso sueño de la escalera al cielo. Luchó con un ángel durante toda la noche. Después de esa lucha, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. De Jacob nacieron 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entre sus hijos estaba José, el que terminó en Egipto y salvó a su familia del hambre. ¿Por qué son tan importantes? En la Biblia muchas veces Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso significa que el pacto de Dios pasó por generación en generación, o de generación en generación. De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob al pueblo de Israel. Estos 3 patriarcas también son reconocidos por 3 grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por eso se llaman religiones abrahámicas. En pocas palabras, patriarca. El significado de Abraham es el inicio del pacto con Dios. Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Abraham es el padre de las 3 religiones. El personaje central que une las 3 religiones es Abraham, en hebreo Abraham. Por eso muchas veces se habla de religiones abrahámicas. Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió una descendencia numerosa, una tierra que una de su descendencia vendría con bendición para el mundo. Desde Abraham nacen 2 grandes líneas familiares que marcan la historia religiosa. El judaísmo nace de la línea de Abraham, Isaac y Jacob. Isaac fue hijo de Abraham con Sara. Jacob, nieto de Abraham, recibió el nombre de Israel. De Jacob nacieron las 12 tribus. De esa línea surge el pueblo judío. Su figura central después será Moisés, quien recibe la ley de la Torá. El judaísmo espera al Mesías, pero no reconoce a Jesús como tal. El cristianismo nace dentro del judaísmo. Los cristianos creen que el Mesías prometido es Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, Jesús desciende de la línea de Abraham, Isaac, Jacob y David.
Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el cumplimiento de las promesas hechas de Abraham. El Islam también se conecta con Abraham, pero por otro hijo. Abraham tuvo otro hijo llamado Ismael, hijo de Abraham con Agar. La tradición islámica considera a Ismael como el antepasado de muchos pueblos árabes. Siglos después aparece Muhammad, quien, según el Islam, es el único profeta de Dios. El árbol está simplificado y podríamos verlo así: Abraham, Isaac, Jacob, Israel, judaísmo, cristianismo; Ismael, pueblos árabes, Islam. Algo muy interesante es que, aunque las tres religiones comparten a Abraham, interpretan de manera diferente el plan de Dios. El judaísmo, Moisés y la ley; el cristianismo, con Jesucristo; y el Islam, con Mahoma. Las tres religiones creen en un solo Dios. Abraham como patriarca, revelación divina, vida moral basada en Dios, pero difieren en quién es el mensajero final o el cumplimiento de la promesa. Entonces, en la historia de la humanidad existe un hombre que une tres religiones, las más grandes del mundo. Él es Abraham. Hace 4000 años, Abraham vivía en tierras de Mesopotamia. Según la Biblia, Dios lo llamó, como lo dijimos anteriormente, para que dejara su tierra y caminara hacia una tierra que él le mostraría. Dios le hizo una promesa extraordinaria. De Abraham nacería una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y a través de esa descendencia serían benditas todas las naciones. Abraham tuvo dos hijos importantes en esta historia. El primero fue Ismael, nacido de Agar; el segundo, Isaac, el hijo de la promesa, nacido de Sara cuando Abraham ya era muy anciano. Desde estos dos hijos nacen dos grandes líneas de la historia espiritual en el mundo. De Isaac nace Jacob, cuyo nombre sería cambiado por Dios a Israel. De Jacob surgirían las 12 tribus del pueblo de Israel. De esta línea nace el judaísmo, la religión del pueblo judío basada en la ley entregada a Moisés, la Torá. Siglos más tarde, de esa misma línea de Abraham, Isaac y Jacob, nacería Jesucristo. Para los cristianos, Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Así nace el cristianismo. Pero la historia continúa por la otra rama. De Ismael, según la tradición árabe, descienden muchos pueblos del mundo árabe. Siglos después aparecería Mahoma, el profeta del Islam, quien predicó la fe en un solo Dios. Así nació el Islam, la tercera gran religión que también reconoce a Abraham como patriarca. Por eso, judaísmo, cristianismo e Islam son conocidas como las religiones abrahámicas, los tres caminos diferentes que comienzan con un mismo nombre. Un hombre que caminó por el desierto confiado en Dios. Ese hombre es Abraham. Cristianos por el mundo, Dios les bendiga. Aunque vivimos en el mundo no vive en nosotros.